Buenos días. En la Ciudad de México, en fecha 12 de enero del año 2022, nos encontramos presentes en la sala de unidad número 22 a efecto de llevar a cabo Esta es la audiencia, licenciado. audiencia inicial de control de detención deducida de la carpeta administrativa 004/0042/2022 que se instruye en contra de Jesús Ramírez Rioja por el hecho que la ley señala como ataques a las vías de comunicación. Se les hace desconocimiento que deberán de permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a la sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como de teléfono celular. De hacerlo, se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencias. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará íntegramente grabada en audio y video del sistema de la unidad de gestión judicial correspondiente. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes cívicas intervinientes fueron previamente exhibidas y verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constando así que son licenciados en Derecho. Finalmente, se les hace desconocimiento que presidirá la presente audiencia es la maestra Ariadna Jessica Huelche López, en funciones de juez de control. Gracias, buen día. Con información proporcionada por el licenciado, declaro abierta esta audiencia. Nos acompaña por parte de la Fiscalía el licenciado César Adrián Juárez Amorategui. Correcto, señoría, buenos Gracias, días. buen día. Por la asesoría jurídica, la licenciada Amairani Luna Ontiveros. Correcto, señoría, buenos días. Gracias, buenos días. Advierto que no hay víctima. ¿La víctima es la sociedad? Es correcto. ¿Y por qué tenemos a la asesora jurídica aquí presente? Hay una, de lo que nos informan, hay un apoderado de... Fuimos de notificados. la alcaldía, señoría. Entonces, deme cuenta de la notificación a la apoderada legal. Sí, señoría. De acuerdo a la No es la llamada, alcaldía, es la Comisión Federal de Electricidad. de lo que nosotros se llevó a cabo la notificación por parte de área de notificadores, señoría, se notifica a Juan Carlos Vázquez García, apoderado legal de la alcaldía, sin precisar cuál, señoría, del cual se realiza llamada telefónica contestando una llamada, una voz del sexo masculino que refiere ser: yo soy la persona buscada, dígame en qué le puedo ayudar. Se le hace de su conocimiento, manifestando decir: muchas gracias, licenciado, que ha notificado de esta audiencia y hará lo posible por asistir. Asimismo, se proporcionó correo electrónico. ¿Es cuánto, señoría? No es alcaldía, entonces yo no veo de la solicitud que sea alcaldía. ¿O de dónde se obtiene ese dato? No es así, ¿verdad, licenciado? No, señoría. Hubo un apoderado de la Comisión Federal de Electricidad, pero la carpeta no fue ejercitado el daño a dicha comisión, por lo que no corresponde, únicamente es en agravio de la sociedad. Entonces, ¿para qué en la solicitud viene Juan Carlos Vázquez García? Ignoro, su señoría, yo no generé la solicitud. Bueno, yo lo cuestiono a usted porque usted viene Claro. en representación de la Fiscalía, si no sería tanto como entonces la persona que genera la solicitud tendría que estar aquí en la audiencia para que pueda responder esos cuestionamientos. En ese sentido, bueno, pues agradezco la presencia de la licenciada Amairani, no es necesaria su presencia en esta sala de audiencias, es en agravio de la sociedad y está representada por la Fiscalía. Nos acompaña por la defensa particular el licenciado Jorge Alberto Rodríguez Márquez. Es correcto, señoría. Buenos días. Gracias, buen día, licenciado. Advierto que no se encuentra el imputado, licenciado. Sí, señoría. Momentos antes de iniciar la audiencia fue solicitado al área de policía procesal, indicando que el imputado aún se encuentra en certificación en el área médica, señoría. Voy a dar 5 minutos para que el imputado pueda arribar a esta sala de audiencias. ¿A qué hora se solicitó el imputado, licenciado? Se solicitó a las 9:30, señoría. Bien, en ese sentido voy a dar estos 5 minutos para que arribe el imputado a esta sala de audiencias y podamos iniciar con esta diligencia. Si no es así, bueno, pues podría hacer efectivo los apercibimientos decretados en el auto en el cual se generó la diligencia inconveniente. Inicia receso. Una vez concluido el receso, se continúa con la presente grabación. Gracias, transcurrido este receso, continuamos con esta diligencia. Ahorita ya contamos con la presencia del señor Jesús Ramírez Rioja. Sí. Gracias. ¿Sus datos personales desea que se mantengan en reserva o se hagan públicos? En reserva. ¿Su domicilio está en la Ciudad de México? Sí. ¿Qué medio autoriza para ser notificado de este proceso? ¿Teléfono, correo electrónico, domicilio, algún otro medio que usted tenga? Domicilio. Se tiene por autorizado este medio. Es importante que su domicilio lo mantenga actualizado, que proporcione un domicilio completo y correcto. De no hacerlo así puede dar lugar a una presunción sobre su fuga y usted dejará en libertad a la Fiscalía de solicitar cualquier acción en su contra, que puede ser hasta un orden de aprehensión. ¿Le queda claro? Sí. ¿Le han hecho de su conocimiento los derechos que le asisten para esta diligencia? Sí. Dentro de ellos es que usted cuenta con una defensa, el licenciado que está de su lado derecho y sustenta con ese carácter. ¿Desea que él lo represente? Sí. Gracias, licenciado, por favor.
Gracias, señoría. Acepto y protesto el cargo que me ha sido conferido por mi representado. Es cuanto. Gracias. Esta audiencia se apertura a petición de la Fiscalía para que la voz se pronuncie sobre la legalidad de la detención del señor Jesús. Tiene el uso de la voz, fiscal. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita se califique de legal la detención del hoy imputado, en virtud de que la misma se considera fue llevada a cabo de forma legal en términos del artículo 146, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo, fracción segunda, inciso B, inmediatamente después de cometer el delito, es detenida en virtud de que se cuenta con información o indicios que hagan suponer fundadamente que el imputado intervino en el mismo. Lo anterior es así bajo los siguientes antecedentes de hecho. El día 9 de enero de 2022, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, los elementos Iván Lucas Ordóñez y Cruz Martínez Reina Isabel, recibieron una llamada vía radio a las 21 horas con 13 minutos, en donde se les indica que se dirijan a la calle de Reforma Agraria, en la colonia Santa Cecilia, casi esquina con Alfredo Tamayo, lugar en el cual había acontecido un percance automovilístico, motivo por el cual se dirigen al mismo y arriban a las 21 horas con 16 minutos. Al llegar a dicho lugar pueden observar un vehículo Volkswagen Derby negro con placas de circulación W29BDA, el cual presenta un daño en su parte frontal, dañándolo casi en su totalidad y presentando un derrame de líquidos. Bajan de su patrulla y pueden observar cómo hay una persona del sexo masculino, el cual es rodeado por diferentes transeúntes y personas que están alrededor, y quienes le refieren que dicha persona, momentos antes, había impactado un poste de luz. ¿Había impactado un poste de luz o se había impactado en el poste de luz? Había impactado en el poste de luz. Okay. Y había generado una interrupción en el suministro. Los elementos observan que efectivamente había un poste de luz en esa esquina, completamente dañado, y junto a dicho poste se encontraba la fascia frontal negra del vehículo Volkswagen. Ante estos datos, esta información, es que proceden finalmente a la detención del hoy imputado a las 21 horas con 19 minutos, informándole que estaba siendo detenido por el hecho posiblemente constitutivo del delito de ataques a las vías de comunicación, observando que había diversos domicilios que se encontraban sin energía eléctrica, solicitando en ese momento el apoyo de unidades médicas, así como de grúas para poder llevar el vehículo hasta la agencia, arribando hasta las 23:49 horas una grúa con la cual pudieron realizar el traslado del vehículo. A las 0 horas con 10 minutos ya del día 10 de enero inician el traslado. A la 1 hora con 2 minutos arriban a la agencia del Ministerio Público. A la 1 hora con 35 minutos se inicia la carpeta respectiva. Ya en la agencia del Ministerio Público, los elementos de la Secretaría logran obtener su reporte de detención bajo el número CX. No es necesario el número, gracias, licenciado. En sede ministerial, el agente del Ministerio Público verifica la flagrancia a las 3 horas con 5 minutos, emite el correspondiente reporte de detención a las 3 horas con 25 minutos
¿Reporte de detención o acuerdo de retención? Acuerdo de retención, disculpe. Gracias. A las 3 horas con 25 minutos del 10 de enero. Y finalmente pone a disposición de esta autoridad, tanto física como jurídicamente, al hoy imputado a las 23 horas con 30 minutos del día 11 de enero. ¿Me reitera el horario, por favor? 23 horas con 30 minutos Gracias. del día 11 de enero de 2022. Esta conducta se conlleva un reflejo jurídico establecido en el artículo 331. Se impondrán el ilícito de ataques a las vías de comunicación cuando una persona interrumpa alguna vía de transmisión de energía en relación al artículo 76, párrafo tercero, por ser un delito culposo. 15, hipótesis de acto. 17, fracción primera, delito instantáneo. 18, acción culposa. Párrafo tercero, culpa sin representación al que produce el resultado típico que no previó siendo previsible en virtud de la violación del deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Y sanciona el artículo 331, párrafo primero, en relación al 76, párrafo primero. Y considerando... Perdón, licenciada, la clasificación jurídica, el número 331, indíqueme qué hipótesis, porque hay dos fracciones. Al que interrumpa alguna fracción primera, al que interrumpa alguna vía de transmisión de energía. Gracias. Con un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, consideran el artículo 11, fracción tercera, inciso A, del reglamento de tránsito, ya que se encuentra prohibido a los conductores circular sobre las banquetas. De la misma manera, se cuenta con los datos de prueba consistentes en la entrevista del elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Iván Lucas Ordaz, quien fue el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llevó a cabo la detención. Motivo por el cual se solicita a esta autoridad se califique legal la detención. ¿No hay entrevista del otro elemento de la policía? No hay entrevista del otro ¿Por qué? elemento. Solo entrevistaron a uno. Ahora, ¿cómo se pretende acreditar el deber de cuidado? ¿Con qué dato de prueba? Con el dictamen de tránsito emitido por Berenice Reyes Hernández en fecha 11 de enero de 2022, en el cual establece de manera clara que al realizar la revisión del vehículo y la inspección en lugar de los hechos, puede establecer que el conductor del Volkswagen Derby, al realizar, lo hace abandonando el carril de circulación y circulando por una zona no destinada para el tránsito del vehículo, para el tránsito vehicular, es decir, la banqueta. Gracias, defensa. Gracias, señoría. Esta defensa le solicita a su señoría que no califique de legal la detención y retención de mi representado, en virtud de que, con fundamento en los artículos 127, 128, 129, 130 y 131, el Ministerio Público está faltando a su deber de lealtad y objetividad, en base a lo siguiente, su señoría. Si bien es cierto, en la carpeta de investigación solamente obra la entrevista del policía, que es de nombre Iván Lucas Ordaz. La carpeta de investigación está iniciada a las 01:35 minutos del 10 de enero del 2022. De la propia entrevista del oficial Iván Lucas Ordaz, él refiere que la detención de mi representado la realiza a las 21:19 minutos del 9 de enero del 2022, prácticamente inmediatamente después de que él tiene conocimiento y llega arriba al lugar. Sin embargo, bajo la entrevista que le realizan a una testigo presencial de los hechos, que está la entrevista glosada en la carpeta de investigación, refiere que efectivamente los hechos ocurren aproximadamente a las 21:15 horas del día 9 de enero del 2022. Precisamente ella se percata por un ruido, un estruendo que se suscita en la vía pública, porque estaba en espera de que pasara su familiar a recogerla por ella. Al ver el tumulto que se junta al momento del hecho de tránsito, que ve impactado el vehículo de su familiar en el poste, acude, ella se percata que las personas que están ahí no están en condiciones de lincharlo a mi representado, como lo refiere el oficial en su entrevista. ¿No están en condiciones de qué, perdón? De lincharlo, condiciones de linchamiento.
Simplemente las personas que se acercan con él precisamente es precisamente para ayudarlo, lo ayudan precisamente a que descienda del vehículo, le preguntan cómo se encuentra, en qué condiciones está. Ella se percata que es su familiar y posteriormente ella refiere en su entrevista que llega a esta unidad a bordo de los oficiales Cruz, precisamente Iván Lucas Ordaz y Cruz Marilés Reina Isabel, que son los dos oficiales que tienen conocimiento como primer respondiente. Sin embargo, esperaron a la llamada, llamaron a la compañía de seguros, arribó el ajustador. De la propia entrevista de la testigo presencial que estuvo en ese momento se desprende que ella tuvo conocimiento de todo lo que pasó en ese momento. En ningún momento fue trasladado ni fue detenido a las 21 horas con 19 minutos por parte del oficial. Llegaron los elementos de protección civil, fueron los que quitaron el vehículo de las condiciones en las que se encontraba arriba de la vía pública, de la banqueta. Lo orillaron, empezaron a hacer los servicios para que no hubiera otro tipo de accidente. Los oficiales precisamente que tienen conocimiento de este hecho de tránsito, así lo refiere la señorita Sheila de Jesús González Martínez en su entrevista que se recaba el 9 de enero del 2022 a las 21:15 horas. Se desprende que no lo pusieron de manera inmediata a disposición del Ministerio Público porque estaban precisamente pidiéndole una cantidad de 40,000 pesos para no presentarlo ante la autoridad correspondiente. Y en el último de los casos, como lo refiere en su entrevista, le dicen, si juntas 20,000 pesos, no lo ponemos a disposición. Por tal motivo, señoría, no se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto el artículo 16 constitucional establece que cuando llega cualquier persona puede detener a la persona que cometió un hecho con apariencia de delito y ponerlo a disposición de la autoridad más cercana. Entiéndase que la autoridad más cercana precisamente pues, es el primer respondiente. Sin embargo, el primer respondiente, como lo establece el 16, lo tiene que poner con la misma prontitud a la del Ministerio Público. La carpeta está iniciada hasta la 1:35 de la mañana y precisamente la señorita Sheila de Jesús González Martínez en su entrevista, los propios oficiales le dicen, como no va a haber un arreglo, no me vas a tener ninguna cantidad. A la 1:03 de la mañana es cuando empiezan a hacer el recorrido a las instalaciones de la Fiscalía de Tláhuac 1. En ese sentido, fueron violentados los derechos fundamentales de mi representado, afectándose su esfera jurídica, principalmente en la libertad, precisamente, ya que en 4 horas, pues no sabemos efectivamente qué fue lo que pasó, más que lo que refiere la propia entrevista de la testigo presencial de los hechos, y precisamente mi representado en su entrevista que glosa a la carpeta de investigación a las 21:20 del 10 de enero del 2022, establece en su entrevista que después de un lapso de 4 horas es cuando lo ponen a disposición, su señoría, del Ministerio Público. Hay una dilación de 4 horas que la representación social no está justificando, por lo tanto, sí le solicito que no califique de legal la detención y retención de mi representado en virtud de que le fueron violentados sus derechos fundamentales, su señoría. ¿Es cuanto? Gracias, fiscal. Gracias, señoría. Esta fiscalía en todo momento ha referido los horarios que señala la defensa. También es menester establecer que la señorita Sheila efectivamente presenta una entrevista en la cual indica que efectivamente en el horario que hemos referido aconteció el hecho, aproximadamente a las 21:13, es que aconteció esta circunstancia. Nos refiere que efectivamente el hoy imputado se encontraba en el lugar del hecho, que efectivamente conducía el vehículo, que efectivamente se impactó contra el poste y solamente refiere ella que después de haberse impactado contra el poste indica que le pidieron una cantidad como refiere la defensa. El elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana establece que el hoy imputado en ese momento no se encontraba en condiciones para conducir y que para efectos de llevar el vehículo hasta ¿Por qué no se encontraba en condiciones el señor Jesús? Así es como refiere el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que ¿Pero no por qué circunstancias? No indica, indica que llegó paramédicos del ERUM que refirieron que no necesitaba traslado al hospital y que finalmente, como lo hemos mencionado, arriba una grúa a las 0:10. ¿La grúa de qué fue? ¿De la 23:49 horas. Arriba ¿De la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Una grúa particular, toda vez que las grúas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encontraban en los puntos de atención al alcoholímetro. Y toda vez que no llegaban, realizaron este traslado hacia la agencia con esta grúa particular.
y finalmente es que arriban a la agencia del Ministerio Público en los horarios que hemos manifestado. ¿Qué hicieron con esa manifestación de esta testigo? ¿No aperturaron ninguna carpeta, no hay desglose, nada? Hasta este momento no, su señoría. Digo, porque advierto, y con todo respeto, o sea, y sin adelantar mi determinación, o sea, advierto que probablemente los policías tuvieron o incurrieron en alguna responsabilidad, incluso esa conducta de lo que hace referencia a esta testigo Sheila de Jesús puede ser constitutivo de un delito, y advierto una pasividad de la Fiscalía por haber realizado una investigación también en torno a esas manifestaciones, no nada más en torno a lo que van y presentan y solo un policía Iván presenta al señor Jesús ante la Fiscalía. O sea, la investigación se queda corta. ¿Algo más, licenciado? Nada más, señoría. Licenciado, ¿algo más que revelar? Sí, su señoría. Digo, prácticamente en la representación social refiere que no se encontraba en condiciones, obviamente que hubo un linchamiento, su señoría, si usted lo tiene de manera física y presencial, si hubiera habido un linchamiento, aquí lo tuviéramos precisamente con algún tipo de lesión. Además, bueno, por eso cuestiona al fiscal, porque dice el fiscal que el policía hace referencia a que él no puede conducir. ¿Por qué motivos no puede conducir? Por eso cuestiono, no hay nada. Incluso llegan servicios médicos y dicen, no requiere hospitalización, lo cual resulta evidentemente contradictorio el señalamiento que realiza el policía. Es correcto. De hecho, del propio certificado médico que se desprende, no hay ninguna situación que se considere que él requiera algún tiempo de recuperación para que pueda estar apto para rendir una entrevista ante la representación social. Sin embargo, sí reitero en mi primera intervención, le fueron violentados sus derechos fundamentales en base a se le afectó su esfera jurídica en base a su libertad de la persona, ya que en el lapso de las 4 horas efectivamente pudo haber existido una conducta atípica por parte de los oficiales que son el primer respondiente, y nada más glosan a la carpeta de investigación la única entrevista de un oficial cuando eran 2 los que venían a bordo, y simplemente de la testigo presencial de los hechos se desprenden cosas totalmente distintas a lo que el oficial como primer respondiente está narrando en su entrevista. De la testigo y de mi representado concuerdan las declaraciones. Efectivamente hay indicios que se presumen que mi representado cometió ese hecho, pero sin embargo hay una dilación de 4 horas, las cuales no se puede permitir ese tipo de anomalías, su señoría. Es cuanto. Gracias. Cierro debate y procedo a resolver la petición de la Fiscalía, lo cual voy a hacer de la siguiente manera. Señor Jesús Ramírez Rioja, tengo que indicarle que para este estadio procesal tengo que analizar diversos requisitos. 1, bueno, pues que existe una causa que genera la detención de usted. 2, que el plazo de la retención que tiene la Fiscalía desde que usted queda puesto a disposición de dicha autoridad a que queda puesto a disposición de su órgano jurisdiccional no se haya excedido. En torno a este punto, bueno, pues advierto que se encuentran dentro de las 48 horas. Es un delito que se persigue de oficio. Ahí la entrevista de este elemento captor de nombre Iván, con lo cual también está satisfecho este requisito. Sin embargo, respecto al primero de los requisitos, esto es que existe una causa que genera la detención de usted, la Fiscalía me da cuenta que el hecho por el cual usted fue detenido por el elemento de la policía es que el día 9 de enero de la presente anualidad se encontraban los policías Iván y Cruz realizando actividades propias de su encargo cuando fueron informados de que se dirigieran a la calle Reforma Agraria en la colonia Santa Cecilia. Derivado de que había un percance automovilístico, llegan minutos después, ven un vehículo de la marca Volkswagen tipo Derby, color negro, con un daño en la parte frontal casi en su totalidad, que derramaba líquido. Ven que desciende una persona, descienden de su unidad, ven a una persona masculina que se encontraba rodeada por varios transeúntes y que que usted se había impactado en el poste de luz, que lo cual había generado una interrupción en el suministro de la energía eléctrica, que el poste de luz se encontraba dañado. Junto a dicho poste se encontraba la fascia frontal color negra del vehículo de la marca Volkswagen, motivo por el cual proceden a su detención a las 21 horas con 19 minutos. Usted se traslada a la Fiscalía, donde queda usted puesto a disposición de dicha autoridad. En el caso particular, el fiscal está indicando que este hecho que genera la detención de usted constituye el delito de ataques a las vías de comunicación bajo prevista en el numeral 331, fracción 1, esto es bajo la hipótesis de que al que interrumpan alguna vía de transmisión de energía en relación al numeral 76, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tengo que indicar que no comparto lo que señala el fiscal. De manera alguna se puede actualizar este hecho que la ley señala como el delito de ataques a las vías de comunicación, porque hay incluso algunos criterios que han sostenido nuestros máximos tribunales y los cuales comparto, en donde se establece que precisamente la conducta culposa atribuida con motivo del tránsito de vehículos que causa la interrupción, en este caso del suministro de energía eléctrica, no puede ser constitutiva de este delito de ataques a las vías de comunicación. Esto, no obstante, que se requiere, porque para la realización de esta conducta es necesario el dolo como uno de los elementos subjetivos que requiere la descripción
delictiva. No obstante que el numeral 76 puede establecer este precepto 331 del Código Penal para esta Ciudad de México, no forzosamente en todas las hipótesis se puede actualizar una conducta culposa, como en el caso acontece, no admite una realización culposa a este tipo de hecho de tránsitos terrestres, porque usted evidentemente no tenía esa intención de causar una afectación a ese suministro de la energía eléctrica, y evidentemente la Fiscalía pretende traer ante el juez de control un hecho que evidentemente no es ni constitutivo del delito, no privilegia el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ni siquiera es un delito de acto de impacto para que el señor haya pasado por todo ese proceso de las 48 horas retenido ante la Fiscalía, ser trasladado a un reclusorio para posteriormente ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional. En ese sentido, insisto, este ilícito por el cual el fiscal pretende se califique legal su detención y su retención acepta exclusivamente una comisión dolosa que evidentemente excluye la realización culposa, de ahí que no se actualiza esta conducta delictiva. Incluso se ha establecido también en otros criterios que, bueno, pues al respecto se requiere precisamente esta circunstancia, esto es, que exista un dolo en ese tipo de conductas, no admite esta realización culposa, y que además advierto en esta integración de esta carpeta de investigación, que bueno, pues la Fiscalía fue omisa, no sé en realidad a la certeza o no resto veracidad tanto lo señalado por el señor Jesús Ramírez como a lo señalado por la testigo Sheila de Jesús en torno a estas manifestaciones que hacen de que los policías le estaban pidiendo dinero a estas personas para que el señor Jesús Ramírez no fuera puesto a disposición de la Fiscalía. Y la Fiscalía, pese a esas manifestaciones que hay de testigos que presenciaron los hechos, que fueron rendidas estas entrevistas de manera inmediata a la comisión o a la detención del señor Jesús, la Fiscalía no hizo absolutamente nada para investigar esta circunstancia. Insisto, lo cual los policías, la conducta de estos policías pudieran ser constitutivas de algún diverso delito derivado de estas manifestaciones que ha realizado esta testigo. Motivo por el cual, bueno, pues es evidente que la conducta que usted realiza, señor Jesús Ramírez, insisto, no puede ser ni de manera alguna constitutiva de este delito de ataques a las vías de comunicación, no acepta esta realización culposa, es única y exclusivamente una realización de manera dolosa, fue un hecho de tránsito, usted chocó probablemente con este poste y causó daños, causó una interrupción, pero no puede ser constitutivo de este delito. Pudiera haber sido constitutivo de otra circunstancia, pero la Fiscalía prefiere tratar de encuadrar esta conducta a un hecho que no puede ser considerado de manera delictiva. En ese sentido, bueno, pues no resulta procedente calificar de legal su detención y su retención por las razones antes indicadas, máxime que únicamente se cuenta con la entrevista de un solo policía, desconozco por qué el otro policía no se le recabó la entrevista en sede ministerial, se cuenta con la entrevista de la opinión técnica en materia, se cuenta con la opinión técnica en materia de tránsito terrestre, donde únicamente el perito da cuenta precisamente esa imprudencia que usted comete al momento de conducir un vehículo y que derivado de ello, bueno, pues es que se generó probablemente este impacto en contra de este poste de luz, eso no lo sé, pero el perito pues establece que usted pierde esa, al circular, pierde pues la conducción de este vehículo y circula por una vía que no está permitida, que sería la banqueta. En ese sentido, insisto, con estos datos de prueba, con esta información de la Fiscalía, de ninguna manera puedo establecer que se acredita este hecho que la ley señala como el delito de ataques a las vías de comunicación. Quedará usted en libertad, señor Jesús Ramírez, no sin antes indicarle que si la Fiscalía decide continuar con esta investigación, pudiera en un momento dado solicitar alguna audiencia, es importante que usted acuda ante la presencia jurisdiccional para que su libertad no se vea comprometida, y no obstante ello, en este acto instruyo al fiscal a efecto de que se dé inicio a la carpeta de investigación respectiva en torno a las manifestaciones que hizo la señora Sheila de Jesús González Martínez, y en su caso no sé si eso está corroborado porque no pedí mayor información, es un derecho que tiene la defensa en su caso de poder extraer más información en torno a la entrevista del señor Jesús Ramírez Rioja. Sin embargo, en torno a estas manifestaciones de su testigo en relación a la actuación de estos elementos de la policía, si puede ser o no constitutiva de un delito, se ordena dar vista a la Fiscalía para que se dé inicio a la carpeta de investigación pertinente. En este acto quedan debidamente notificadas todas las partes de lo antes resuelto. Autorizo la expedición del registro de la presente diligencia teniendo los acuerdos del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad de México. Autorizo a las personas que ustedes designen para que recojan dicho registro. ¿Alguna otra petición, fiscal? Ninguna otra, señoría. Gracias, defensa. Ninguna, señoría. Gracias, señor Jesús Ramírez. ¿Le quedó claro lo resuelto en audiencia? Gracias, sí. ¿Algo que manifestar o peticionar? No. Gracias. Es importante que le pueda dar seguimiento a esta instrucción que ha dado al fiscal de dar inicio a la carpeta de investigación respectiva derivada de las manifestaciones que realizó, según me dijo su defensa, su familia. ¿Bien? Por favor.
No obstante ello, de que en su caso pudiera ser constitutivo un delito que se persigue de oficio, es obligación de la Fiscalía dar inicio o continuar con esa investigación, pero es importante la participación activa de usted y en su caso de la testigo Sheila. Ordena la unidad de gestión judicial exigir el oficio respectivo para materializar dicha libertad. A no existir alguna otra petición pendiente de resolver por la voz, declaro cierre de esta diligencia. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias,